Muy buenas tardes a los escuchas que nos acompañan en esta emisión de fin de semana. Los saluda desde la biblioteca que ustedes ya conocen, su diagnóstico jurídico Hilario Águila. En nombre de todos los que componemos esta consultoría, queremos darles las gracias por acompañarnos. Antes de empezar con el tema central del día de hoy, de nuestra charla, quiero comentarles que estamos estrenando un nuevo formato el día de hoy para todos ustedes. Lo hacemos como parte de una mejora continua. Próximamente vamos a subir la capacidad o mejorarla, si ustedes quieren, de nuestra resolución a través de una tarjeta de video e incorporación de micrófonos y una constante mejora continua que estamos haciendo para todos ustedes. Agradezco todos los comentarios vertidos por la producción de esta gran casa de estudios Argos Cursa Radio para seguir mejorando día con día. Máximo que también estamos ya a escaso mes y fracción de cumplir un año más con todos ustedes. El cuarto aniversario se asoma a la vista y con motivo de ello hemos querido también hacer una mejora continua, esperando les agrade esta nueva versión que vamos a estar realizando durante todo el mes de julio. Les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, porque recuerden que estas charlas y este espacio hace ya casi prácticamente 4 años surgió y sigue siendo para todos ustedes. La mejora continua nos obliga a través de ustedes, de sus comentarios, a seguir innovando, a seguir creciendo y a presentarles temas que para todos ustedes les sirvan en su preparación. Estamos también preparando un material inédito en materia de economía que próximamente les daremos más detalles con una gran colaboradora que ya me ha acompañado en otros espacios y que espero poderla convencer de que también nos acompañe con todos ustedes, porque el tema que se está desarrollando y que se está planeando al mismo tiempo es muy importante, es novedoso y queremos que para todos ustedes va a ser de gran importancia sus actividades, tanto personales como profesionales, empresariales, en todo sentido de la palabra. Sean muy bienvenidos, les reitero la bienvenida a todos ustedes y vamos a dar pauta a lo que es la frase del día de hoy que dice: cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Césare Beccaria. El día de hoy, las fracciones que vamos a ver y que da por terminado el estudio de este artículo más no del tema que estamos desarrollando para todos ustedes, son claras, son contundentes estas dos fracciones. Las 5 primeras fracciones, de alguna manera a veces hay que interpretarlas, hay que ver su análisis y poderlas comprobar. Sin embargo, la fracción sexta y séptima son muy claras. Incluso al momento que estábamos preparando el material de esta charla, tuvimos que darnos a la tarea de seleccionar imágenes representativas que no sean tan agresivas a la vista por la temática que vamos a charlar el día de hoy con todos ustedes, esperando sea de su agrado y que con ello en las siguientes emisiones de su programa de capacitación de calidad de las ciencias forenses estamos en condiciones de empezar ya con el análisis, el estudio y la síntesis del protocolo de investigación de ministerial, policial y pericial en materia de feminicidio. Quiero también mencionarles que muchas veces nuestra forma de charlar con ustedes, de llevarles estos temas, es de una manera no teórica, porque hemos tratado de caracterizarnos que no sea teórico, pero sí hemos tratado de darles la mayor parte teórica, los fundamentos, desde dónde se inicia hasta la mayor parte de información, porque en materia de derecho, con independencia de otras disciplinas, se tienen que tener las bases necesarias que sustenten, o les llamamos motivar y fundamentar, le llamamos teorías de delito y de caso, le llamamos intercrímenes, entre otras tantas cuestiones. Entonces, aún con los cambios que vamos a realizar, ya anunciados previamente, sí queremos hacer énfasis en que la temática para entender el derecho muchas veces requiere de una seriedad en donde no les podemos absolutamente presentar un contexto
y una aplicación de resolución, porque todos los asuntos en materia de derecho, aunque parecieran que es la misma base, son distintos. ¿Qué quiero decirles? Si tenemos 3 asuntos de homicidio, 3 asuntos de feminicidio, 3 divorcios, 3 guardias y custodias, 3 incumplimientos de contratos, etcétera, cada uno va a tener su temática, cada uno va a tener su forma y estrategia, porque eso es lo que diferencia también al buen litigante, el hacer un saco a la medida. Aquellos que solamente se conforman en copiar y pegar un formato de demanda, en pretender llevar de igual manera todos los asuntos, están equipados para un mundo que no existe, y sobre todo quienes van a pagar los platos rotos son los clientes. Nosotros lo que hacemos es un traje a la medida con las bases, efectivamente, por eso es que hemos escogido esta imagen de la escuela griega, porque sí hay bases, sí obviamente hay fundamentos del derecho, pero también hay que saberlos interpretar, analizar y llevarlos a cabo. Quiero dar gracias a todos los clientes nuevos que están llegando a nuestra consultoría, que están depositando su confianza, porque nos están exigiendo al máximo un análisis. Ya habrá tiempo de compartirles los nuevos asuntos y la complejidad, sobre todo del análisis, de los tiempos que nos llevó, de la documentación que se tuvo que analizar, y cómo una vez, después de varias horas, hombre, de reuniones, de puntos de vista, se llega apenas a desmenuzar lo que se pretende y se tiene que realizar para iniciar el proceso jurídico, ya sea en materia familiar, en materia mercantil, penal, etcétera. Sean entonces bienvenidos después de esta pequeña acotación que era necesario realizar, y entonces vamos a dar pauta a lo que es nuestro tema principal del día de hoy. Acuérdense que seguimos en la introducción del análisis forense del delito del delito feminicidio, perdón. Hoy le hemos denominado incomunicación y muerte, que también puede ser incomunicación y fallecimiento, y viene a colación nuevamente el famoso violentómetro, viene el intercriminis, viene la etapa o la teoría finalista. Todo ello lo que va a conllevar es que en estos momentos ya el victimario en la etapa de ejecución de este intercriminis, precisamente como su nombre lo indica, va a ejecutar, va a desplegar la conducta antijurídica denominada delito en contra de una mujer, bajo las características que vamos a ver el día de hoy. No quiere decir que las 5 primeras fracciones sean de menor importancia, pero para ello se requiere, insisto, un análisis, una interpretación, un mayor estudio como perito de los elementos de estudio, para decir que sí se tienen configurado el delito de género, la violencia de género, y que entonces aquel que priva de la vida a una persona, máximo del sexo femenino, con ciertas características, estamos hablando de un feminicidio. Es muy delgada la línea que tenemos entre un homicidio y un feminicidio, es decir, ambos tienen una raíz en la definición, porque es aquel que prive de la vida a otra persona. Eso es un hecho, pero ¿qué pasa con esa línea tan delgada que es, si tú victimario, o del victimario, para que no decirles que sean ustedes delincuentes, ¿verdad? Si el victimario priva de la vida a una persona del sexo masculino, estamos ante un homicidio. Si priva de la vida a alguien con alguna otra preferencia sexual, llámese transexual, gay, lesbiana, etcétera, estamos ante un homicidio. Y de repente encontramos que cuando este victimario ejerce esta misma delito en contra de una mujer, se le pretende o se le ha denominado feminicidio. Si bien es cierto, es una mujer, si bien es cierto que se podría tener esta tipificación de feminicidio, sí se tiene que tener un estudio pormenorizado de todas las circunstancias que debe de converger, por lo menos una de las que ya hemos estado viendo, y hoy día al término de esta emisión, de las 7 fracciones, con que se cumpla una de las 7,
tenemos las bases sólidas, atención con esto, bases sólidas para hablar de un feminicidio. Y es aquí donde a los medios de comunicación seguiré insistiendo con todo respeto que se deben de preocupar por capacitarse a sus reporteros, a sus escritores, porque muchas veces nos sorprende, y no es un juicio de valor, pero en una noticia, en una programación, en una serie, hablar de un feminicidio. Pero por eso les decía también hace un momento la acotación de que se deben dar las bases. Si bien es cierto, en tiempo televisivo es muy difícil hacerlo, sí se podría hacer una temática totalmente distinta a lo que actualmente hay en nuestra programación de nuestra televisión abierta. No dudo que en las series de otros países, las anglosajonas, también existen errores, por supuesto. Eh, Podemos decir que es un entretenimiento, pero creo que hay temas tan delicados que no es para un entretenimiento, que debe ser para una concientización y sobre todo para no confundir y desinformar a la sociedad de lo que realmente es un feminicidio. Por eso ya hace tiempo, en un par de emisiones anteriores, empezamos a desarrollar esa temática para todos ustedes. Sí, partimos de la privación de la vida de una persona, del sexo femenino, y hay que agregarle ahora la parte de alguna de estas circunstancias que manejan las 7 fracciones, y es ahí la importancia que va a tener el conocer el protocolo que vamos a vertir para todos ustedes en emisiones posteriores. Esto es la fundamentación y la raíz de cómo surge este estudio. Y bueno, saludándolos desde ahora las instalaciones ya de lo que es la consultoría de capacitación en ciencias forenses. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver las 2 fracciones últimas de este artículo, en donde nos vamos a dar cuenta que son muy claras las cosas, son muy no conllevan o no requieren un exhaustivo análisis. Y tal vez, seguramente te ha pasado, y si es así, te invito a que te acerques también a la clínica en psicología jurídica que contamos en nuestra consultoría, porque cuántas veces, y no dejaré de insistir, cuántas veces en la etapa de noviazgo entregamos, ustedes como mujeres, y no digo que también le pase a los hombres, pero en esa temática de género hacia las mujeres, ¿cuántas veces no les ha pasado que su novio es muy controlador y les empieza a prohibir el uso de su celular, el comunicarse con sus familiares, con sus amigas, etcétera, porque dice, yo debo de ser el centro de atención, yo soy el centro de atención, y cuando tú estés conmigo, solamente y nada más debes estar conmigo, porque yo te estoy dando lo mismo, yo te estoy dando todo mi tiempo, y entonces merezco un respeto. Puede haber muchas afirmaciones al respecto, puede haber muchas contradicciones al respecto, como ya lo hemos visto en anteriores emisiones, y de lo que se trata ahora es establecer si realmente estamos ante la presencia, primero, de algunos ciertos factores endógenos y exógenos con un detonante de una violencia hacia la mujer, y también saber qué hacer en su momento cuando se presenten estas actividades. Para ello necesito nuevamente ponerles en pantalla lo que es la definición de este artículo, y en su momento dice que es aquel que comete el delito de feminicidio que de alguna manera prive de la vida a una mujer, entendiéndose como perspectiva de género, y es cuando da pauta a las 6 fracciones. Esto es una constante definición que hemos puesto para que no se nos olvide de ninguna forma lo que estaba haciendo objeto de estudio. Y entonces entra lo que es la fracción sexta, en donde dice que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, es decir, al momento en que se realizó el homicidio. Vamos a poner un poco de contexto en esta situación. Como les decía,
¿Qué es lo que pasa en el noviazgo? En el noviazgo estamos muy acostumbrados a veces a ver la mejor cara de nuestra pareja, a decir que tuvo un mal día y que por eso estaba de genio, y muchas veces justificamos las cosas. Pero ¿qué pasa cuando rebasan una barrera o un límite? Hace tiempo, dentro de la programación que veo, veía con entusiasmo y me llamó mucho la atención porque también no todos los programas son sin contenido o realmente con contexto de fondo, y veía o pude ver que decía una coach de vida que al momento en que se deben de poner límites. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pon límites a tu pareja. No permitas que realice ciertas cuestiones contigo. Pero en este análisis, es un programa de mujeres, no voy a decir el nombre para evitar posibles censuras, pero los invito a que lo busquen, es un programa de puras mujeres. Entendí algo que a veces también a mí me ha costado trabajo, y me había costado trabajo entender y realizar. Los límites no se los debes de poner a los demás. Los límites sí tienen que ser para ti. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a tolerar, a permitir que las cosas pasen? Y hasta dónde no va a ser ni permitible y negociable ese límite. Y cuando se presente esa situación, entonces simple y sencillamente voy a decir un rotundo no, o me voy a alejar de la persona y la voy a dejar de ver, porque lejos de estar contribuyendo al crecimiento como persona, me está haciendo dependiente, me está haciendo insegura, me está violentando, y seguramente tarde o temprano va a cometer algún acto de violencia en mi contra. Entonces, ¿para qué esperar a esa situación? Vamos a ver a qué nos referimos. En imágenes ahora están viendo distintas formas de incomunicar. ¿Qué es incomunicar? Va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es decir, ¿cuántas veces nuestras parejas, sin que nos demos cuenta, entran a nuestras redes sociales, a nuestros archivos, porque dicen que bajo la cuestión del celotipio o celotipia, quieren indagar con quién tenemos contacto, con quién nos estamos relacionando, a quién le escribimos? ¿Cuántas veces les suena común decir, es que estabas en red, estabas chateando a la 1 de la mañana y yo ya estaba dormido? ¿Con quién más estás en contacto a esa hora? ¿Cuántas veces han revisado o han pretendido revisar nuestra computadora, nuestro teléfono? Si bien es cierto, también aquí hay diversos puntos donde podemos decir, establecer que puede ser un acto de confianza el que tú le permitas ver tu celular, el que tú le des la clave de acceso a tu computadora, a tu celular, pero es tu espacio, es tu privacidad. Es que eres muy coqueto, bueno, en este caso coqueta, le sonríes, necesito ver con quién estás en contacto porque últimamente has tenido cambios, y entonces, ¿cómo es posible que yo, como tu pareja, te mando un mensaje a las 10 de la noche, me dices que ya te vas a dormir, y descubro que a la 1, 2 de la mañana sigues chateando? Entonces, ¿por qué me mientes? ¿Qué me ocultas? ¿Con quién platicas? No quiero verte chateando. No quiero que lo hagas más. Y estamos posiblemente en una etapa de noviazgo, que seguramente se va a incrementar en una etapa ya de casados, la unión libre o viviendo bajo el mismo techo, diríamos. Entonces, hay que evitar esta parte, porque en la primera imagen es lo que está pasando. Está viendo y se está creando imágenes la persona que son totalmente irreales. Nunca he concebido que somos, tanto la mujer o el hombre, propiedad de. Entablamos una relación para ser un complemento, para hacer un proyecto de vida, para crecer, para apoyarnos, para estar, si ustedes quieren, como dicen, en las malas, porque las buenas es muy fácil estar.
Si bien es cierto, a lo mejor nuestra pareja sabe un poco de computación, nos puede apoyar en una presentación, no por eso debe de estar teniendo acceso a nuestros archivos, a nuestros correos, a nuestros chats. ¿Qué decir de las redes sociales? Cuando invierten, y créanme que ahí es un dilema, es algo que tengo pendiente de estudiar, analizar, porque muchas veces me he preguntado cuánto tiempo inviertes en revisar las redes sociales de tu pareja, ver a quién le escribe, a quién le da un emoji, un corazoncito, una cara feliz, y te creas ideas tan inexistentes que cuando ves a tu pareja, a tu compañera de vida, lejos de pasártela bien, lejos de crecer, de preguntarle cómo estás, reaccionas totalmente con coraje, con agresión. Entonces, mucho ojo con esta parte. No permitan que invadan su intimidad. Y regresamos a lo que hemos dicho. El límite que yo tengo y que no es negociable es que invadas mi privacidad. Puedo contarte las cosas, puedo decirte que efectivamente por mi actividad a lo mejor me hicieron una consulta de madrugada y no podría decir que no, porque tenía un pendiente y en ese momento mandé un mensaje. O sea, sí te puedo compartir las cosas, pero que primero que nada a mí como tu pareja me nazca, que tenga la confianza de decirte las cosas, pero nunca por un interrogatorio, y mucho menos que tú como mi pareja le mandes mensajes agresivos a mis amigos, a mis contactos, y me sigas teniendo un total y absoluta incomunicación. De ahí surge esa parte de incomunicación. En el segundo punto en la segunda imagen estamos viendo ya la parte de un sufrimiento, de una depresión, de una angustia que puede también conllevar a un suicidio. Lamentablemente, como les decía, va incrementando la parte y entonces ya estamos en lo que es en la parte superior derecha e inferior del mismo lado, el famoso secuestro, el famoso, en este caso, donde ya tenemos a la víctima totalmente incomunicada de otra manera. ¿Qué les quiero dejar con todo esto? Ir de menos a más. Si tú te vas dando cuenta, mujer, que tu pareja, que tu novio, que la persona que has elegido que esté a tu lado, como novio, como proyecto de vida, como esposo, tiene ciertas actitudes, constantemente te está revisando el celular, tus redes sociales, pones un alto, porque seguramente más adelante te va a privar de la libertad de comunicarte con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Hay un concepto en donde ellos se basan y dicen es que eres coqueta, es que eres infiel. No confundamos conceptos. Cuando pasa eso también puedes acudir a terapia y que le expliquen realmente lo que es la infidelidad, lo que es el uso hoy en día de las redes sociales, y que realmente si se da o no una infidelidad por estar chateando por lo que tú quieras y más desde el tema que tú quieras con una persona entre comillas a deshoras. ¿Quién es quién para decir que a la 1 de la mañana, a las 10 de la mañana es erróneo estar chateando? Ah, pero es que yo te mando un mensaje y me dejas en visto. Y pasan las horas y no me mandas un mensaje. Te llamo y no me contestas. ¿Con quién estás? Seguramente estás haciendo algo indebido y por eso entonces me siento con el derecho de revisar tus redes sociales, de estar agrediéndote en tu intimidad, y seguramente esa parte de coraje va a hacer que despliegue una conducta agresiva hacia ti. Cuando hemos hablado del secuestro, normalmente a veces son personas que conocen los hábitos de las personas, que las van siguiendo, que las van estudiando, y también por eso hemos insistido que no publiquen demasiadas cosas personales, no publiquen a sus hijos, hijas,
no tanto por vivir en temor, sino porque no sabemos quiénes vean esas publicaciones. Hemos topado y hemos escuchado que es que solamente lo ven mis amigos, a los que tengo yo dados de alta, pero no sabemos los amigos de los amigos de los amigos qué intenciones tienen. No esperen a que las priven de la libertad. Y aquí hay algo muy complejo. Las anteriores fracciones, si bien es cierto, tienen su punto delicado. Aquí no solamente se da hoy en día, y lo digo con todo respeto y lo quiero mencionar con todo respeto y reiterarlo, porque cuando desaparece una mujer que sale de su casa y que ya no regresa, los familiares son los primeros en que se angustian y la empiezan a buscar desesperadamente, ponen la alerta Amber, ponen todos los mecanismos a su alcance. Lamentablemente a veces la persona y que va a dar pauta para la siguiente fracción aparece sin vida, la encuentran sin vida y entonces asumimos que fue secuestrada. Hay muchos casos, incluso en Nuevo León, en Puebla, en diversos estados de nuestra república, que se ha sentado que es así. Es cuando los medios de comunicación no hacen una verdadera investigación. Con todo respeto a los youtubers, tampoco se informaron al respecto y distorsionaron toda la información y distorsionan la información. Entonces hay que saber realmente, y de ahí la importancia de estudiar más adelante el protocolo de referencia que dio pauta a esta serie de charlas y que por eso se desarrolló de esta manera. Primero este artículo con sus 7 fracciones para poder entender cómo se va a tener que hacer las investigaciones, porque de otra manera lo único que va a pasar es que no le vamos a entender. Entonces, no todas las desapariciones son secuestros o desapariciones forzadas. Sí hay una tendencia en nuestro país, lamentablemente, pero hay que ver que muchas veces también las personas se van, o sea, les hace fácil irse a una fiesta y lamentablemente, aunque siempre ha existido, no saben ni lo que están consumiendo, no saben lo que están tomando, y hoy en día se da mucho la tendencia a que las droguen con esos cócteles, con bebidas energizantes y demás, con fines de abusar de las mujeres. Estaríamos hablando de un delito de violación, pero no tal vez un feminicidio. Es decir, si lamentablemente la mujer perdiera la vida, no estaríamos a lo mejor pasando por alguna de las fracciones, salvo la última posiblemente que ahorita vamos a ver, pero tenemos que entablar un estudio y un análisis. Por eso también en el programa de peritos y la importancia de su dictamen hemos tenido esa temática. No se pierdan, por cierto, el tema de este lunes, porque va en colación directamente o va relacionado directamente a este tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa con la siguiente fracción? La siguiente fracción nos va a decir, que es la última de este artículo, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. ¡Wow! Hay mucho que decir de esta temática. El victimario ya realizó alguna de las conductas que vimos, ya tuvo ciertas amenazas, tuvo a lo mejor abusó de que era el novio, el amigo, el compañero, el esposo, para llevar a cabo su despliegue de la conducta delictiva hacia la mujer. Ya la incomunicó, ya le quitó el celular, ya la privó de su libertad y acuérdense que dicen que con independencia del tiempo posterior al fallecimiento. Pero ahora, dentro de esto, lo que va a pasar es que una vez que para los fines que lo haya realizado el atentar contra la persona, ahora precisamente prive de la vida a la persona y entonces busque engañar a la autoridad. Y por eso les decía que va muy de la mano con el programa de peritos. Y entonces él va a establecer, el victimario, lo que va a buscar es que la autoridad
realmente encuentre a su víctima. La puede arrojar en un baldío, la puede dejar en la calle que está muy transitada, en un parque, cerca de algún lugar donde haya personas transitando. Muchas veces las dejan en condiciones que es complejo establecerlas y mencionarlas, porque a veces las envuelven en bolsas, otras las dejan a la intemperie, pasaban por una mutilación como ya vimos en alguna de las fracciones, y normalmente esto es para dejar un mensaje: yo tengo la autoridad, yo tengo el poder y voy a continuar ejerciendo esta parte hacia la mujer. Y fíjense que recientemente estaba hablando de la violencia hacia el hombre que ejerce una madre controladora, y la basamos en una película que les recomiendo muchísimo, y que va a decir, bueno, te vas a salir un poquito de contexto. No, ahorita van a ver a lo que me refiero. Se llama Beau tiene miedo. Muchas veces, sin justificar el acto delictivo, que siempre lo quiero aclarar, lo que va a pasar es que el victimario lo que va a realizar es una venganza de lo que pasó en su infancia, en su adolescencia. Si tuvo mucho control sobre su vida la mamá, si tuvo una disciplina militar sobre el papá, lamentablemente si fue violado, si fue agredido. Insisto, no justifica que despliegue de adolescente o de mayor una conducta en contra de la mujer. Cuando afortunadamente podemos decir que los aprenden, que los llevan a juicio, hemos insistido que también debe haber una parte psicológica en donde deben de entablar esta correlación, este nexo causal, pero con fines de peligrosidad. Nunca va a ser lo mismo aquella persona que una vez que ya cometió un acto delictivo, porque no se le va a quitar esa responsabilidad absoluta. Ahora lo que hace es exhibir su cadáver, como exhibir su obra maestra, vamos a llamarlo así. Y insisto, para decir, miren, yo tengo el poder, yo controlo. Normalmente a veces pensamos, y sobre todo por las versiones anglosajonas, de los asesinos en serie. En algún momento se dijo que en México ya estaban teniendo esta cuestión de asesinatos en serie. Yo considero que todavía estamos un tanto cuanto lejanos, pero sí hablar del grado de peligrosidad 4 y 5, donde ya cognitivamente hay un daño y la persona sí va a actuar constantemente, sí va a exhibir al cadáver. Y aquí es cuando nuevamente los invito, y en verdad se los digo, que por eso también surgió el proyecto de tanatología semiológica para todos ustedes, así como la clínica en psicología jurídica, porque los familiares que enfrentan el tener que reconocer a sus familiares en este tipo de circunstancias, es muy fuerte la impresión, y muchas veces no se reponen, porque el impacto es demasiado. El impacto de ver mutilado, o en ver en qué condiciones dejaron a su hija, a su esposa, es, ¿qué les puedo decir? Inimaginable. Por eso estamos abiertos a escucharlos. Esperemos que nunca hayan sido víctimas o que hayan tenido que ir a reconocer precisamente un cadáver de un familiar, porque son palabras mayores, y ese acompañamiento de tanatólogo es muy específico para poder estarles preparando en ese ámbito. Nada va a hacer que ustedes lamentablemente entiendan la pérdida bajo estas circunstancias de un familiar. Nada justifica que se ensañen con una mujer, que sean heridas, como ya vimos, antemortem, postmortem, y que con ello manden un mensaje de autoridad.
tampoco estará justificado la violación o cualquier situación que conlleve a que le priven de la vida a una mujer en cualquiera de las cosas de la edad, bajo cualquier circunstancia. No debe de ser permitible, no debe de pasar. Se han hecho esfuerzos, como hemos venido diciendo, hay normatividades al respecto, y ahorita en la última parte vamos a ver las sanciones que establece este artículo para aquellos que caigan dentro del feminicidio. También hemos dicho que a veces, aunque son mínimo el porcentaje de víctimas que logran salir con vida de su agresor, tienen un dilema, porque es ahí un vacío legislativo que tenemos, porque si agredes de más a tu agresor, pasas de ser víctima a victimaria, y no puede ser eso. La estás revictimizando y le estás quitando sus derechos que ella tiene. Ella no decidió agredir a la persona, ella no decidió privarle de la vida a su agresor. En un forcejeo lo golpeó con la lámpara, con el tacón, con lo que ustedes quieran y manden, y producto de ello el victimario perdió la vida. Tampoco puedo decir que está bien, porque teóricamente sería un ojo por ojo, diente por diente, y entonces más de la mitad de la población no estaría hoy en día con vida. Pero sí hay que estudiar ese análisis a fondo, y para eso vamos a requerir de excelentes criminalistas al respecto, de excelentes litigantes que puedan establecer tanto la teoría del caso como la teoría del delito, y poder decirle al juez, junto con los peritos, esclarecerle la duda razonable de por qué pasaron las cosas. ¿Quién agredió primero? ¿Quién rebasó ese límite de bien jurídico tutelado? El agresor, el victimario. Entonces, como tal, debe de ser sancionado al respecto. Si ya de alguna manera quedó lesionado o en su momento perdió la vida, ¿por qué enjuiciar a la víctima? Hay que hacer una reflexión profunda en cuestión de este sentido, porque efectivamente están los derechos humanos, las garantías individuales, la Comisión Interamericana, para que vean con esta parte, y no solamente hablar del debido proceso, de que si publicaste mi nombre, de que si diste información del proceso. Y hoy en día todo el mundo ya quiere hacerla de abogado, y todo el mundo quiere ser investigador, e incluso los espacios de entretenimiento dicen, es que no quiso dar más datos, pero va a pasar esto y esto y esto. Y los artistas en general dicen, no puedo hablar del proceso, no puedo, o sea, ya hablan jurídicamente, o muchas veces hacen lo contrario con tal de tener pantalla, con tal de tener tiempo. ¿A qué es a lo que quiero llegar? El que una víctima pueda sobrevivir no le garantiza tener un acceso a los medios de comunicación, no les garantiza que sea desinformado y que sean juzgadas las personas. Hay instancias correspondientes para realizar la denuncia, pero también hace falta mucha sensibilización. En el asunto nuevo que estamos llevando, estamos hablando que estuvo a milímetros, a centímetros, a instantes de privarle la vida a una mujer que hoy en día tiene 3 hijos, que hoy en día la felicito porque está saliendo adelante, porque ya acudió a su primer terapia, y espero que próximamente sus niños recobren esa sensación, esa alegría, porque el daño psicológico es fuerte. Entonces, como autoridades, como parte de todo esto, debemos de poner nuestro granito de arena para poder dar los apoyos necesarios a las víctimas. Y en este sentido que estamos hablando, tenemos que ver cómo y dónde se encontró el cadáver. Muy rápidamente, un repaso de esto. Lugar abierto, lugar cerrado. Pero más allá de establecer que un lugar cerrado puede ser una oficina, una casa, un hotel. Lugar abierto, la calle, el estadio,
Más allá de eso, lo que sí nos debe de ocupar y nos debemos de capacitar es en relación a que si es el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo o a donde fue trasladada el cadáver. Lugar de los hechos donde aconteció el acto delictivo, donde se llevó a cabo el delito que haya cometido y ahí haya privado de la vida a la mujer. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque con los indicios correspondientes de una mancha hemática, de todos aquellos indicios que vamos a encontrar en el lugar de la intervención, de la investigación, vamos a poder intentar determinar, y digo intentar en un primer plano, si es el lugar de los hechos, si ahí se pudo ver dado el acto delictivo, si estamos ante un hecho de que fue atentada su integridad sexual, vamos a manejarlo así, debemos de ver si realmente ahí acontecieron los hechos o si es el lugar del hallazgo, que en otro lugar distinto fueron cometidos los actos delictivos y, como decía la última fracción, la llevaron a un lugar donde sabían que la iban a encontrar al cadáver, o el lugar donde la trasladaron, en este caso, para efectos de llevar o continuar un acto delictivo. Es decir, si estamos ante un secuestro, la casa de seguridad donde la mantienen privada de su libertad, tanto es el lugar de los hechos, pero es el lugar del traslado. Ahí inicialmente la trasladan para privarla de su libertad. Ahí se dan los hechos de privación de libertad. Si de ahí la trasladan a otra casa en donde cometen o continúan cometiendo ahora en contra de su integridad sexual, entonces ya estamos hablando de un lugar adicional de traslado donde cometieron los hechos. Y si de ahí determinó el victimario dejarla en un parque de la colonia de la alcaldía de Xochimilco, entonces es el lugar del hallazgo. ¿Cómo establecer en qué parte fueron los hechos donde se encuentran mayores indicios y elementos que fueron cometidos o posiblemente ahí cometidos los actos delictivos? Si en el lugar de la casa de seguridad se encuentran también cierto fluido masculino, se encuentra el cadáver, se encuentra ropa desgarrada, se encuentran ciertas cuestiones, seguramente va a ser el lugar de los hechos. Si el cadáver se encuentra en una posición poco habituable, donde al perder la vida pudo quedar de esa manera, estamos hablando de un lugar del hallazgo o de traslado, y así sucesivamente podemos identificarlo. Y eso lo hace el primer respondiente, lo hace a través de la policía de investigación y por supuesto a través de los dictámenes que se van a ofrecer. Es muy importante establecer dónde fue hallado el cadáver y establecer, independientemente, como lo hemos denominado, lugar de los hechos, lugar del hallazgo, lugar de traslado, establecer también si es un lugar abierto, un lugar cerrado, y también adicionalmente, por si fuera poco, establecer si es el lugar de la intervención, es decir, donde fueron realizadas las primeras actividades de investigación, si fue para el lugar de la investigación. ¿Qué me estás tratando de decir entonces? Bueno, todas estas figuras, para que no se enreden, partimos de la premisa de que va a ser el lugar de la investigación o intervención. La diferencia es, la investigación es por parte del perito, la de intervención también adiciona, además del perito, a lo que es la policía de investigación. De ahí se va a derivar si es abierto o cerrado, se le va a sumar si es
de los hechos, del hallazgo o del traslado, y todo conjuntamente nuevamente vuelve a ser el lugar de la investigación o intervención. Es una técnica sudamericana, pero que viene a fortalecer las actividades en nuestro país, que lo ha adoptado nuestro país y que lo ha llevado. Por si fuera poco, algo que nos hace falta ver, después de ver todo esto, es hablar de las sanciones o cómo está tipificado el feminicidio. Y entonces dice que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá, fíjense nada más, de 40 a 60 años de prisión, más 500 días de multa. De entrada ya establecer 40 a 60 años, es decir, que toda su vida va a quedar recluido. Nuevamente la temática, si con esto ya estamos en condiciones de una impartición de justicia. Si estábamos hablando de una persona de 20 años y se le impone 40, la suma es muy sencilla, saldría promedio 50, 55, 60 años, si es que en su momento lee por buena conducta, que también ahí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo no hago la normatividad mexicana, pueda salir anticipadamente. Si estamos hablando de 60 años más 20 son promedio 80, entonces saldrá entre 60 y 70 años, en este caso es toda la vida. Y aquí también viene ciertos dilemas de por qué como Estado tendrá, si ya demostraste que pasó por alguna de las circunstancias de las 6 fracciones y que obviamente privó de la libertad a una mujer, ¿por qué tenerlo el resto de su vida privada de su libertad? En algo que se conoce como derecho comparado, diríamos que el derecho estadounidense, para bien o para mal, dice pena de muerte. Mucho se ha hablado en México, mucho se ha dicho que a lo mejor inocentes pagarían por culpables, y seguramente en una etapa así sería, y seguramente seguiría pasando, pero disminuyendo gradualmente, porque son 60 años de privación de su libertad. Si a esto se le denomina justicia, si a esto se le denomina impartición de justicia, tendría que ir acompañado con tratamientos de por vida para la víctima, para que pueda, si es que obviamente sobrevivió al ataque o intento de feminicidio, para que pueda rehacer su vida. Si lamentablemente no lo hizo, hay que trabajar también con los familiares, hay que establecer a los tanatólogos, hay que establecer a una parte de psicología, de los psicólogos, para quitar esa parte negativa, para quitar esos impactos de ver a su familiar bajo las condiciones que tuvieron que identificar, y poder, en la medida de sus posibilidades, continuar con su vida cotidiana, evitando caer en que a través de la reparación del daño puedan buscar un lucro, porque lamentablemente también se da, y sin embargo no voy a poner ejemplos, pero fueron muy sonados recientemente por ahí en el norte de nuestro país. Pero bueno, entonces sí se debe de establecer esa cuestión. Me parece bien 40, 60 años, bien, pero debe de ir acompañado también de un proceso en donde no solamente porque sea la mínima y la máxima, sepamos que posiblemente ya no salgamos de prisión, sino que también, aparte de un programa en donde se le establezca y se determine las causas que conllevaron a este despliegue de conducta, ya no con miras a que se reincorpore a la sociedad, sino con la cuestión de prevención del delito, podríamos estar hablando de un complemento. Es decir, si una vez que evaluamos, a pesar de que todas las personas son distintas, pero podamos entender de inicio lo que puede ser el por qué llevó a cabo ciertas conductas, nos puede servir de material de estudio para una prevención del delito y empezar a tratar de erradicarlo. Les decía de esta película porque no es tanto que se convierta en un asesino, sino en una cuestión de liberación del personaje principal. Hace un análisis exhaustivo y dice, caray, ¿qué ha sido de mi vida? No llega a ser violento, no llega a tener una conducta o un despliegue de una conducta antisocial,
Pero imagínense, y yo quiero a título personal imaginarme si lo hubieran puesto de esa manera, sería todavía más impactante la película. Pero bueno, ya habrá oportunidad también de platicarles al respecto. Es así como también establece que aparte de estas sanciones antes descritas, el sujeto activo perderá todos sus derechos con relación a la víctima, es decir, incluidos los de la parte familiar, no tendrá derecho a heredar los bienes, no tendrá derecho a la parte que le corresponde en muchas otras circunstancias, pero en su último punto establece que en caso que no se acredite el feminicidio, fíjense bien, ahora habla y nos manda a las reglas de un homicidio. Entonces, estamos estableciendo lo siguiente. Partimos de que aquellos que son encontrados culpables por aquellas de estas 7 fracciones, no solamente la de la privación de la libertad, no solamente por la privación de la vida, sino que también pasaron por alguna de estas 7 fracciones que pareciera que les dijeron que las cumplieran las 7, se les podrá establecer una pena de 40 a 60 años. Perderán todos los derechos. Si tienen hijos, no podrán tener derecho a la guardia y custodia y perderán la patria potestad. Pero, el gran pero, dice que si no se satisface correctamente los elementos de un feminicidio, entonces estarán ante un homicidio. Es como regresarnos al inicio, perdón por el pleonasmo de la frase, pero sería de esa manera. Entonces autoridades, entonces peritos, entonces policía de investigación, desde nuestro humilde concepto, desde nuestra humilde opinión y aportación como consultoría en capacitación en ciencias forenses, los invitamos realmente a que hagan un trabajo de calidad, de que vayan más allá de que no queden con que ya se privó de la vida, es un